En esta hora, la Iglesia Adventista de South Brooklyn presenta al orador del momento, al hermano Victoriano de la Rosa. Él es primer anciano de la Iglesia Camino a Cristo en el Bronx. Hermano, soy muy privilegiado de verdad de compartir con ustedes en esta mañana, en un momento tan solemne como es el culto divino, ¿verdad? La palabra de Dios es un gran privilegio, sinceramente. Sentimos la presencia de Dios y así es, como Él lo prometió, donde hay dos o más en mi nombre, allí yo estoy. Así que esperamos que sea el Señor que se manifieste y nos siga enseñando, porque eso es lo que es la iglesia, una escuela. Estamos en la escuela que nos prepara para el reino de los cielos. No nos graduamos, pero sí cada día debemos de adquirir el crecimiento que se espera para poder ser trasladado allá. Se necesita eso, porque lo único que nos vamos a llevar, mis hermanos, es el carácter. Todo se quedará. Y al final el carácter deberá ser aprobado. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Así que el Señor está trabajando, no nos olvidemos, como dice Filipenses 1:6, el que comenzó en ustedes la buena obra, la seguirá terminando hasta el fin. Y eso esperamos, mi hermano, que estemos creciendo. Y qué mejor oportunidad al comenzar un año, ¿verdad? Necesitamos renovarnos. La palabra de Dios siempre hace un llamado a renovarnos. No nos podemos quedar en el mismo lugar, porque si hemos nacido de nuevo, dice la Biblia, crecemos. Ningún niño que llega al mundo físicamente se queda estático. Las leyes biológicas de la vida le inducen a crecer, pero va a crecer en la medida en que le den el alimento apropiado. Y nosotros, mi hermano, no podemos crecer sin el alimento apropiado, que es la palabra de Dios, la comunión con Dios constantemente, ¿verdad? Más cerca de Dios. Y también testificación y seguir nutriéndonos de la palabra de Dios. Así que eso es vital. Al final del primer siglo de la era cristiana, aunque todavía había un apóstol vivo que era Juan, la iglesia, como sabemos, se encontraba en crisis. Esa iglesia que comenzó con tanto ánimo, guiada por el Espíritu de Dios, creciendo en una forma milagrosa, derribando murallas, ¿verdad? Como el paganismo, etcétera, y se expandió rápidamente. Eso fue no una hazaña, no, un milagro de Dios, que los apóstoles hicieron un trabajo tan intenso e intensivo también en esa época. Pero había crisis, mis hermanos, al final. El enemigo no se queda con los brazos cruzados y surgieron varias corrientes filosóficas y religiosas y herejías que se levantaron, como Pablo lo había predicho. Dice: yo sé que después de mi partida, ¿verdad?, vendrán lobos rapaces. Y así fue, mis hermanos. La iglesia comenzó a ser sacudida en esa época, cuando ya tenía los cimientos bien arraigados, sólido, madura, pero tenía ese problema. Estaba perdiendo el primer amor, dice la historia. Otro enemigo más poderoso todavía lo acechaban, que eran las doctrinas heréticas que se habían levantado, como el gnosticismo y otros, que atacaban doctrinas como la encarnación de Cristo, etcétera, y otras desventajas. Fue ahí cuando el Espíritu de Dios, mis hermanos, entonces trajo a colación lo que la iglesia necesitaba, porque se estaba muriendo, y era una renovación en un Cristo real, vivo, viviente. Y ahí fue entonces que se escribió el Evangelio de Juan, ¿verdad? Contrarrestando esa doctrina herética.
de la vida de Cristo. Fue una renovación que trajo esta temática. Y me parece, mis hermanos, que sería muy bueno al comenzar el año, también nosotros nos nutramos del alimento sólido que nos va a levantar como la iglesia cristiana, y es la vida de Jesús. Eso fue lo que se presentó allí, en la temática del Evangelio de Juan, pero con una profundidad muy distinta a como los hermanos habían concebido. Era que la vista se había estado apartando del objeto supremo, que era Cristo. Así que por eso se le presentó a Cristo, el Verbo de Dios. La temática, ¿verdad?, es profunda. Me parece a mí, mis hermanos, que eso es lo que puede renovarnos al comenzar el año. Que veamos de nuevo a Jesús. Posiblemente la vista se ha estado apartando y no hemos estado confundiendo tal vez en lo que es el Evangelio. Recuerden que Evangelio en griego quiere decir buenas nuevas, buenas noticias, ¿verdad? Pero si perdemos de vista al centro del Evangelio, que es Jesús, nos vamos a confundir como la iglesia del primer siglo. Así que en esta mañana, en estos pocos minutos, vamos a tratar nada más de tocar diferentes tópicos de la vida de Jesús, mis hermanos, porque, por no decir imposible, difícil decirlo todo de la vida de Cristo. Es tan amplio esa temática que, gracias a Dios, tenemos por delante los siglos venideros, si somos fieles hasta el final, ¿verdad? Y es que durante toda la eternidad se estudiará la vida de Jesús, pero por lo menos podemos recordar algunos tópicos para que sirva, diríamos, de motivación a seguir todo el año, que comencemos bien, y lo que se comienza bien, sigue bien y termina bien. Yo creo que la mejor manera, mis hermanos, sería ver de nuevo la vida de Jesús. Solo vamos a repasar algunos tópicos, y es bueno repasar porque la mente humana es tan olvidadiza, somos tan olvidadizos, y es posible que eso es lo que nos pase a nosotros como iglesia. Se nos olvida el tema central muy a menudo, nos sumergimos en muchísimos otros detalles y perdemos lo principal. Por eso fue que Dios hizo tanto énfasis en Deuteronomio. Allí el pueblo que estaba en la frontera de Canaán, detenido allí por Moisés, después de 40 años, y le dijo: estas palabras que yo te digo hoy las repetirás tus hijos al levantarte. Tenían que repetir de nuevo. Se les repitió de nuevo el mensaje porque se habían olvidado, y el olvido fue la causa del fracaso del pueblo que quedó tendido en el desierto después de recorrer. No crean algunos que ese pueblo que estaba reunido en la frontera de Canaán, frente a los campos de Moab, cuando Moisés estaba instruyéndolo, Deuteronomio es un gran discurso, ahí solamente habían 3 personas con Moisés, de los casi 2 millones que recorrieron el desierto. Quedaron allí, mis hermanos, porque se olvidaron, fueron olvidadizos, y repetían la misma historia, la misma experiencia. Bien, mis hermanos, vamos a tratar de recordar algunas causas y propósitos de la encarnación de Cristo. Muchos se preguntan y a veces dicen: pero si Dios es Dios todopoderoso y puede hacer lo que Él quiere conforme a su propia voluntad, ¿por qué no declaró el perdón, un decreto de perdón a la humanidad sin necesidad de que Cristo tuviera que venir a morir? Dicen algunos. ¿Por qué tenía que morir? ¿Por qué? Si Él podía perdonar para el que quisiera. Bueno, mis hermanos, están implicadas muchas cosas, no algunos, muchos detalles en el hecho de que para poder salvarnos, Cristo tuvo que encarnarse necesariamente. No había otra manera de salvar a la humanidad si no se volvía hombre, sin dejar de ser Dios, ¿verdad? Así que la encarnación es una parte esencial. Dice ahí Hechos 4:12, en ningún otro de salvación, ¿verdad? Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero hay muchos textos bíblicos que nos hablan de la encarnación de Cristo. Solo voy a dar un repaso rápidamente de algunos de los muchos propósitos, porque eso se continuará estudiando por toda la eternidad. ¿Está bien?
Aquí va a ser imposible, por más que nos den muchas horas y el catedrático esté allí dando clases, nunca va a abarcar, mis hermanos, esa temática por toda la eternidad. Pero vamos a repasar algunos detallitos menores antes de entrar a un detalle más principal. Causas. Bueno, aparecen muchos textos bíblicos, muchos, solo vamos a mencionar algunos. Hebreos 2:9 dice que Jesús tuvo que encarnarse. Bueno, vamos a buscar aquí, si podemos leer algunos textos, posiblemente. Tuvo que encarnarse, Hebreos 2:9, vamos a buscarlo si lo encontramos. Dice lo siguiente allí. 2, 9 y 10. Anoté estos textos aquí para que 9, 14. Hebreos, convenía que vamos a leer el 10, bueno, el 9. Nos dice allí, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios experimentase la muerte por todos. Saben muy bien que Dios no muere, Dios es eterno, ¿verdad? Imposible que Dios muera. Pero para morir tenía que volverse hombre, tenía que convertirse en hombre. Una de las causas, de las razones principales por las que tuvo que encarnarse Jesús. El versículo 14 más adelante también le agrega más detalle, ¿verdad? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Eso es el enemigo, Satanás, ¿verdad? Bueno, podríamos llamarle a esa una segunda razón para destruir el imperio de la muerte, destruir al diablo. Hay otro texto que nos hablan allí. El mismo Jesús lo había dicho, Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A buscar y salvar ¿qué? Lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? La imagen de Dios en el hombre, la desconexión del hombre. Jesús, una tercera causa por la que vino, como humano, como hombre, siendo Dios también, fue para dar testimonio de la verdad, como él mismo le dijo. Cuando conversaba con Pilato, un tema que estudiamos anteriormente, allí en el repaso de la lección, conversando con Pilato le dijo, para esto yo he nacido, para dar testimonio de la verdad. Porque el mundo se había oscurecido, mis hermanos, en la tiniebla. El enemigo había lanzado había comprado el mundo de tinieblas por donde quiera, el paganismo, cómo se malinterpretó a Dios. Jesús vino como la fuente misma de la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Para definir la verdad entre tanta herejía y tanta confusión que tenemos en el mundo, donde millones están confundidos, ¿verdad? Con tantas doctrinas heréticas, para saber la verdad, ¿dónde está? Jesús mismo dice, yo soy el camino, la verdad. Fuera de Cristo no hay más verdad, no importa que sean multitudes que sigan tal o cual doctrina, la verdad. Una cuarta razón por la cual tuvo que encarnarse fue que vino para darnos vida, dice Juan 10:10. Yo vine para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Yo solamente le estoy recordando algunos textos, pero sobre cada causa hay muchísimos textos bíblicos, ¿verdad? Que podríamos leer, pero apenas le doy algunos. También vino para destruir completamente el mal que se había originado misteriosamente en el cielo, en aquel ser, ¿verdad? Que Dios creó perfecto, Lucifer, una historia que la mayoría conoce. Por motivo que ya conocemos, Dios no aniquiló inmediatamente al enemigo allí que se levantó, algo inexplicable en una criatura tan perfecta. Pero por motivo que ya conocemos y por la sabiduría de Dios, el mal continuó, aunque se trasladó aquí a la tierra, y el plan de Dios, el plan que Dios tenía desde mucho antes de la fundación del mundo, como lo dicen allí unos 7 textos bíblicos, muestra que el mal será destruido. Pero Jesús vino para eso. Primera de Juan 3:8 dice
porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Así dice 1 Juan 3:8. Una sexta razón, mis hermanos, bueno, vamos a leer algunos textos. Vamos a leerlo. Hebreos 2:14, allí mismo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Este texto añade la misma idea de 1 Juan 3:8, al enemigo, ¿verdad? Y librará a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Bueno, en este texto podemos añadir una sexta razón. Además de destruir al diablo, nos dice aquí que vino para destruir a la muerte. Y al que tenía ¿qué? El imperio de la muerte, que es el diablo. Así que mis hermanos, Jesús vino como humano para ello. Muchos otros textos como 1 Corintios 15:26, 1 de Timoteo 1:10 también nos dice lo siguiente. Vino Cristo como ser humano, siendo Dios, para vivir una vida de obediencia y triunfar sobre el mal, sobre el pecado. Ustedes saben que, como ya muchos saben, una de las razones que aseveraba allí el enemigo en su rebelión en el cielo era que eso era imposible obedecer la ley de Dios, que realmente si cada uno obraba libremente sin ley, se podría vivir mejor. Tremendo argumento que el enemigo disfrazaba, ¿verdad? Filosóficamente, y lo envolvía allí con artimañas, ¿verdad? Y argumentos, falsos argumentos. Y allí aseveraba eso. Todavía, al ser trasladada la rebelión a la tierra, mis hermanos, el enemigo no dejó su pretensión. Hasta hoy también. Por eso ustedes ven que la ley de Dios ha sido echada a un lado. Y ya sabemos que la consecuencia del sufrimiento, de la muerte, de tanta guerra, ¿verdad? Y de males, es precisamente vivir sin ley, ¿verdad? Sin ella no se puede vivir. Pero Cristo precisamente, y además de eso, mis hermanos, otro de los argumentos era que Adán y Eva pecaron por eso, como una muestra de que la ley era imposible que el hombre se sometiera a ella. Pero precisamente por eso Jesús tenía que venir a vivir como un hombre. Y más adelante le vamos a decir cómo lo muestra la Biblia, como un segundo Adán. Jesús fue un segundo Adán. Vamos a verlo eso más adelante. Pero vamos a leer Romanos 8, 3 y 4 para ver un poco o el detalle del argumento que nos da la palabra de Dios acerca de esta séptima razón por la cual tuvo que volverse hombre. Romanos 8 dice lo siguiente. Podemos leerlo, ustedes pueden leerlo también en sus Biblias. Dice lo siguiente. Romanos 8, 3 y 4. Dice allí. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, carnal, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es lo que Pablo nos quiere decir? Vamos a ver de nuevo, vamos a tratar de analizar brevemente qué es lo que quiere decirnos. Lo que era imposible para la ley, ¿qué era imposible? Dar vida al pecador. La ley solamente da vida al que la obedece. Hay un texto allí en Levítico que dice eso. En Nehemías también nos dice que la ley da vida, no puede traer muerte al que la obedece. Pero lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, el hombre débil no puede tener vida. Por eso dice Romanos 5:23, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Lo contrario. Pero Cristo vino como humano en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, y condenó el pecado en la carne. ¿Por qué lo condenó? Hay más de 7 textos bíblicos que encontramos que nos dice que Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. No pecó en nada.
vivió la vida de un ser humano, como Adán, pero no pecó y condenó el pecado en la carne. Así la justicia de la ley se cumple en nosotros. ¿Quién nosotros? Aquellos que se someten a la gracia de Dios, que aceptan el evangelio. Y entonces ahí fue derrotado el enemigo. Entonces, consecuencia, somos unidos de nuevo a la familia de Dios cuando aceptamos a Cristo. Ese texto, hijo de Dios, vamos a leer algunos de ellos. Bueno, en el mismo capítulo 8 nos habla hijo de Dios. Todos aquellos que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Dice el versículo 14 de Romanos 8, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son ¿qué? Hijos de Dios. Se menciona en 1 de Juan 1:12. Mirad cuál privilegio nos ha dado el Padre para que seamos llamados como hijos de Dios. Se menciona allí también en Juan, en el Evangelio de Juan 1, todos los que le aceptaron llegan a ser hijos de Dios. Así que es interesante eso. Como consecuencia de Cristo, unirnos de esa manera. Pero vamos a ver más adelante por qué. Si fue Cristo que triunfó, si fue Cristo quien vivió la justicia de Dios, ¿por qué el ser humano puede ser justo? Si fue Cristo quien vivió la ley, quien obedeció, ¿por qué podemos nosotros llegar a ser justos si fue Él? Eso lo veremos más adelante. Una nueva causa o novena causa por la que Cristo tuvo que volverse hombre era, mis hermanos, para llegar a ser, dice Hebreos 2, un sumo sacerdote, un intercesor verdadero, genuino. Cuando usted intercede por alguien, con todo el amor del corazón, usted le da toda su ayuda a alguien que está padeciendo, está pasando por una situación crítica. En ese sentido, usted lo hace muchas veces porque usted pasó por esa, probablemente, ¿verdad? Y sabe lo que está pasando ellos. Jesús vino para experimentar el sufrimiento y entonces estar en la disposición de poder ayudar como intercesor. Vamos a leer eso, a ver cómo nos lo explica Hebreo. Hebreo capítulo 2, vamos de nuevo allí, el capítulo 2 de Hebreo, un libro interesante. Dice allí, el versículo 17 y 18. Muy bien, nos dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser fiel, misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Bueno, vamos ahora con otro texto bíblico ampliar esa idea. Vamos al capítulo 4, versículos 15 y 16. Dice allí, podemos comenzar desde el 14. Por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ahora bien, la idea viene aquí, la idea clave. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado ¿en qué? En todo, como nosotros. Y mucho más tentado que nosotros, mis hermanos. No probablemente, mucho más. Vamos a ver más adelante por qué mucho más Cristo fue realmente tentado. Dios no puede ser tentado, dice Santiago, ¿verdad? Un versículo, creo que versículo 7 por ahí. Sin embargo, Cristo se volvió hombre para vivir la vida de los hombres. Y por eso fue tentado, mi hermano. Entonces, sigue diciendo la cita. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así que es interesante que una novena causa por la que se volvió hombre fue para experimentar los mismos sufrimientos, las mismas tentaciones, las mismas vicisitudes, pero en una intensidad inmensamente mayor. Inmensamente mayor. No se compara, mis hermanos, las tentaciones que a menudo hemos sufrimos, las vicisitudes
sufrimiento con lo que Cristo soportó. Por la razón de que se puso a la cabeza de la humanidad y por la razón también de que era Dios. Ejemplo que le podemos dar de ello. Dice la palabra de Dios que Jesús fue tentado en todo, pero ¿qué? Sin pecado, en todo, en lo más mínimo. Era Dios. Con una simple mirada o un simple pensamiento, Jesús podía aniquilar completamente al enemigo que le asedió tanto y se hicieron abuso extraordinario con la vida de Jesús. Pero Jesús lo soportaba. Estaba la tentación de poder con una simple mirada aniquilar a su enemigo, pero no lo hizo, mis hermanos. Nunca usó represalia. Notamos que al final de su ministerio, como el enemigo no logró toda la vida hacerlo caer, no lo logró, allí lo escupieron grandemente. Déjame ver si Jesús se enfadaba. Luego una bofetada extraordinaria. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría yo, verdad? Si ante un grupo de personas, de amigos, nos hacen eso, nos dan una bofetada, ¿qué haríamos nosotros? Pero era Dios y no hizo nada de eso. Pero apenas es un pequeñito ejemplo que yo le doy a mis hermanos de las muchas tentaciones reales. Bueno, en este breve repaso se nos dice también una décima causa que vino para llevar nuestras cargas y sufrimiento. Hebreos 2:10, Isaías 53, 3, 4 al 6, que todos lo conocemos. Llevó nuestras enfermedades, llevó, ¿verdad?, nuestro sufrimiento. Hebreos 2:10, de nuevo, dice allí, además, convenía aquel por cuya causa existen todas las cosas, por quien todas las cosas susciten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionara por medio de las aflicciones al autor de la salvación. El término perfeccionar, en este caso, en la traducción griega, es que habilitara, es más apropiada esa traducción. Llegó a estar apto, en otra palabra, el haber sufrido tanto y no caer en pecado, estaba demostrándole al universo entero que se puede obedecer la ley de Dios sin pecar, y echaba por el suelo todos los argumentos del enemigo. Así que Jesús entonces, en consecuencia, llegó a ser apto, hábil para ser el Salvador del mundo, que es lo que dice allí el versículo en la conclusión. Bien, mis hermanos, quiero hacer un poquito de énfasis en este repaso antes de entrar a otro detalle. Jesús vino a vivir un carácter obediente para demostrarnos cómo es que se puede obedecer y triunfar, sin la excusa de que nadie diga, Cristo triunfó porque era Dios. Era ser humano como usted y yo. Solo que Jesús no tenía pecado, porque vino como un segundo Adán. Eso lo vamos a ver allí más adelante. Pero se anonadó en todo, dice allí la cita bíblica. No escatimó ser igual a Dios, siendo Dios. Pero el poder divino solo lo usó, mis hermanos, para bendecir, para ayudar, para curar, para perdonar. No lo usó para defenderse. De hecho, ¿cómo es posible que Cristo podía convertir los panes y los peces en muchos alimentos para alimentar gente? Y para él alimentarse tenía que esperar que los discípulos compraran pan. ¿Ustedes se imaginan? No convertía una piedra en pan para él comer. No esperaba que los discípulos compraran para él comer. Así es. Usó todo el poder divino, mis hermanos, como Dios que vino para salvar, perdonar, curar, ¿verdad?, restaurar, pero no se defendió para que no hubiese excusa y para que nadie dijera, porque era Dios triunfó, así que no hay excusa de ninguna manera. Y quedaron por el suelo los argumentos del enemigo. Vamos a leer algunos textos bíblicos interesantes y concluir la parte de repaso, porque de acuerdo al tiempo vamos a ver otro detalle importantísimo. Hebreos 5, mis hermanos, vamos a detener un poquito aquí. Hebreos 5, 7 al 9, dice allí:
Cristo en los días de su vida terrenal ofreció ruegos y súplica con gran clamor y lágrima al que lo podía librar de la muerte. Actuó como nosotros podríamos actuar cuando necesitamos ayuda. ¿Oyeron? Él era Dios. Y algunos se preguntan, pero si era Dios, ¿por qué tenía que orar? ¿Y por qué tenía que pedir ayuda? Porque ese era el plan. Ese era el plan. Una de las razones era darnos ejemplo. ¿Cómo que podemos ser salvos? Y él vino como hombre, fue para eso. Un hombre de carne y hueso. Un entronque que hizo con la familia humana. Entonces, toda la ayuda de Cristo, mis hermanos, para combatir la tentación, siempre venían de lo alto. Cuando repasamos algunos temas del Evangelio de Juan, ustedes ven que hay más de 10 textos bíblicos en Juan donde dice, el Padre está en mí, no soy yo que hago la obra. Las palabras que yo digo no son mías, es el Padre guiándome. Hay una cita en un libro que se llama Ministerio de Curación, en un capítulo que se llama Ayuda en la vida cotidiana, de los últimos capítulos de este libro, donde nos dice que Cristo no hacía planes, sino que el Padre cada día se los revelaba. Y nosotros estudiamos en los evangelios que todo respondía a un itinerario del Padre, mis hermanos. Eso no inventaba, sino que esperaba la dirección de Dios. Cada día se ponía en comunión con Dios. Y lo veíamos muy temprano, siempre orando, en una conversación muy profunda con Dios, para darnos ejemplo. Y así era que podía obtener la victoria. Así que había una tentación demasiado grande de poder usar el poder divino, aniquilar al enemigo, aniquilar. Nada de eso, mi hermano. El diablo lo tentó para que él obrara, usara represalia, y no lo logró. De hecho, Pedro trató de defenderlo, ¿cierto? Y lanzó allí su espada para cortarle la cabeza a la persona. Jesús dijo, no, si yo quiero pedir una legión de ángeles, y de hecho, le restauró la oreja, ¿verdad? Así que fue tentado de todas maneras, pero no lo usó, dependió del Padre al 100%. Seguimos leyendo el texto bíblico, capítulo 5, versículo 7, que ya leímos, y versículo 8 dice, y aunque era hijo, a través del sufrimiento, aprendió lo que es la obediencia. Sigan leyendo, mis hermanos, en la Escritura. Oiga bien, Jesús aprendió la obediencia. Toda conducta es aprendida. Para poder formar el carácter cristiano, hay que aprender a formar ese carácter. Toda conducta es aprendida. Y nos lo dicen los psicólogos, no porque nos lo digan ellos, es que es así. Nosotros nos comportamos porque formamos un hábito, una costumbre de algo bueno o de algo malo, ¿cierto? Pero todo es aprendido. Ahora, aquí notamos lo siguiente: Jesús tuvo que someterse como ser humano también a la obediencia de la ley. ¿Ve? Eso es lo que nos quiere decir. Pero qué interesante, vamos a seguir leyendo lo que dice el texto. Aunque era hijo a través de sufrimiento y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea, fue aprobado, en otra palabra, fue calificado, en una palabra más clara, para ser el Salvador del mundo, porque logró obedecer. Pero la obediencia de Cristo, mis hermanos, al mencionarse a través del sufrimiento, implica que fue una obediencia firme, que ya no se puede, diríamos, estorbar. Ese es el tipo de obediencia que Dios espera. O sea, formó un carácter firme de obediencia. Y eso se puede lograr mediante el sufrimiento, mediante las pruebas. Vamos a pedir que alguien de ustedes, desde ya mismo, lea ese texto. Quisiéramos que no se quede superficialmente, para ver si hemos entendido esto que nos dice el texto bíblico. Yo quisiera ahora, variando, que alguien de ustedes lo lea en voz alta, para reflexionar un poco más. A ver, ¿qué algo más nos dice el texto? Que tal vez no hemos entendido alguno. ¿Quién puede ponerse de pie, mis hermanos?
Alguien que lo lea clarísimo y que se escuche desde aquí. Hebreo 5, estamos en Hebreo 5, por eso dice, sigamos la Biblia. Versículo 7 y versículo, vamos a leerlo hasta el 9, correcto. No, lo dejamos ahí. Esa parte de sumo sacerdote ya nosotros vimos que fue una de las razones por las que se vino como humano para padecer los mismos sufrimientos y entonces estar en condición de ayudar a aquellos que sufrieron, porque Él sabe lo que es el sufrimiento. Bien, mis hermanos, resumiendo el argumento del texto. Aquí vemos como un cuadro, una fotografía por la que se nos ejemplifica, que nos sirve de espejo, por la que nosotros también debemos de pasar. Fue por la ayuda de Dios, con la ayuda de Dios, por la gracia que Dios le daba, que Cristo pudo triunfar sobre el mal. Alguien que escuche eso que acabamos de decir aisladamente, sin ver los demás argumentos, ¿cómo es eso? Porque era Dios, ¿por qué tenía? Pero ya dijimos, mis hermanos, porque estamos hablando de Cristo encarnado, porque se encarnó, Cristo hombre, ¿entendemos? Como hombre tenía que depender ¿de quién? Del Padre, porque si dependía de Él mismo, siendo Dios, entonces, ¿cuál es el ejemplo para triunfar? El enemigo entonces seguiría adelante, venció porque era Dios, pero Jesús se despojó, dice un texto bíblico, se anonadó, la parte divina la anonadó y la usó nada más, estamos repasando lo que dijimos, la usó solamente para ayudar a los demás, a eso fue que vino, salvar, ayudar, su parte divina. Ahora bien, el hecho de que Cristo, mis hermanos, con súplica, con ruego, orara, con gran clamor y lágrimas, dice el versículo 7, y Dios le rogara, es un cuadro que nos muestra cómo es que la gracia de Dios puede ayudarnos a nosotros, que pasamos por situaciones, problemas, vicisitudes, debilidades y debilidades que queremos vencer y que no tenemos fuerza. Pero aquí nos muestra el Padre intercediendo. Jesús vino para darnos ejemplo. Así que es una buena noticia y no hay excusa, ¿verdad?, para no hacerlo. Usted y yo no podemos triunfar en la vida cristiana sin la ayuda de Dios. Y así fue que Cristo triunfó. Ahora bien, el tipo de carácter que Dios espera formar y al cual nos iremos al cielo, es un carácter obediente. Un carácter, ¿cómo dijimos? Obediente, mi hermano. Porque la ley es la clave, es el fundamento de carácter, la ley de Dios. Cuando hablamos de obediencia, estamos relacionando con la ley de Dios. Y ¿por qué se menciona aquí que aunque era hijo, a través de sufrimiento aprendió lo que es obediencia? El sufrimiento nos enseña a nosotros. El sufrimiento en sí, por sí solo, no nos enseña a crecer. Pero cuando combinamos la gracia de Dios con el sufrimiento, como lo hizo Cristo, cuando oramos de corazón, cuando buscamos al Señor, clamamos al Señor, entonces el Señor utiliza el sufrimiento, utiliza las pruebas, ¿verdad?, utiliza esas vicisitudes para ayudarnos a crecer en la gracia. Como lo dice Pedro, lo dicen otros apóstoles. O sea, las pruebas nos ayudan de verdad, pero cuando la combinamos con la gracia de Dios, porque hay miles de personas que pasan por pruebas duras, mis hermanos, y esas pruebas se hunden más porque están desconectados de Dios y muchos paran en el suicidio y se alejan mucho más, porque la gracia de Dios, ¿verdad?, no está en relación con su vida. Pero aquí vemos que la gracia de Dios nos ayuda. Ahora bien, el sufrimiento, mis hermanos, las pruebas son permitidas en este sentido para que a los cristianos, valiéndose de la gracia, formen entonces el tipo de carácter que Dios espera, que es un carácter inamovible.
El término que se utiliza aquí en hebreo es un término griego que se llama hipomenó, es el término griego, que tiene que ver con términos como perseverancia, constancia, firmeza. Cada vez que en las epístolas de Pablo se mencionan estos términos, y en la de Juan, como por ejemplo Apocalipsis 14:12, que está hablando allí de conflicto final entre el bien y el mal, y donde dice versículo 12, aquí está la paciencia de los santos. Algunas traducciones dicen la perseverancia, algunas traducciones dicen la firmeza. Se refiere, mi hermano, que la crisis final, pero es un ejemplo que estoy dando, en la crisis final, los hijos de Dios firmes, que se han mantenido firmes, serán inamovibles. Es el término que quiere decir perseverancia, constancia. Firmeza quiere decir que será una obediencia firme que no vuelve atrás. Ese ejemplo lo da también el simbolismo de los 144,000 sellados. Es un ejemplo que estamos aplicando cómo es el tipo de obediencia que se forma, de carácter. Ese fue el tipo de obediencia que Cristo formó. Por eso no fue movido cuando vinieron los enemigos armados allá, ¿verdad? Con cuchillo, con palo. Nada lo movió, en absoluto. Permaneció firme y triunfó desde el principio hasta el final. Ese es el tipo de obediencia. Y habiendo sido entonces perfeccionado, en otras palabras, habiendo alcanzado el logro, la meta, es el término, entonces fue cualificado para ser el Salvador del mundo. Eso es lo que quiere decir el texto. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor ¿de qué? De eterna salvación. Así que mis hermanos, qué bendición que Cristo triunfó en nuestro favor. Demos gloria a Dios por eso, ¿verdad? Filipenses 2, la cita bíblica que ustedes leyeron al principio, también añade un poquito de las ideas, ¿verdad? Ya reforzando. Filipenses 2 dice allí lo siguiente, versículo 8, 2:8, dice allí, por lo menos, más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Eso es lo que explica, mis hermanos, por qué muchos mártires murieron en la Edad Media, hasta cantando. Nosotros, ninguno queremos morir martirizado, ni que, ¿verdad? Uno siempre tenemos la tendencia a la conservación de la vida, eso es normal, que Dios lo puso. Hasta los animales, los insectos, cuando usted persigue un insecto, una cucaracha, y a veces yo me pregunto, ¿y cómo ya sabe que morir es malo, que sale corriendo? El instinto de conservación, ¿verdad? Ante los animales. Sin embargo, vemos cuando se presentó una época con mártires como los apóstoles, que casi todos murieron, no de muerte natural, ¿verdad? A excepción de Juan. Y los demás, y era sin miedo. Vemos a Pablo cuando escribe la última epístola que Pablo escribe, fue segunda de Timoteo, y la escribió desde la cárcel de Roma. Y Pablo era ahora que estaba esperando la ejecución. Allí estaba en el pabellón de la muerte Pablo, él mismo escribe. Y no vemos que Pablo estaba nervioso. En 2 de Timoteo no se ve el nerviosismo ni nada, oren por mí, nada de eso. Ahí está Pablo aconsejando, Timoteo, te encomiendo, ¿verdad? He acabado la carrera, he guardado la fe, no está nervioso. Pablo tenía ese tipo de carácter obediente, inamovible, la paciencia de Cristo, la perseverancia de Cristo. ¿Qué quiere decir la palabra griega hipomenó? Entonces, mi hermano, en medio de las vicisitudes, entonces se desarrolla el carácter que Dios quiere aprobar cuando nosotros seguimos el ejemplo de Cristo, la pauta, ¿verdad? Trazada. Hebreos 2:10, finalmente, ahí leemos ese texto, 2:10 de nuevo. Y convenía aquel por cuya causa existen todas las cosas y por quien todas las cosas susciten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, entonces perfeccionara, en otra palabra, capacitara, habilitara mejor, por medio de las aflicciones, al autor de la salvación de ellos. Cuando en Filipenses leímos hace un instante que fue obediente hasta la muerte, es la misma tendencia de los mártires.
la muerte no pudo hacerlo volver atrás. Es más, la idea está allí centrada en lo que dice Pablo. Vamos a leer lo que dice Pablo en Romanos, a ver si encontramos ese texto, Romanos 8, a ver si está allí. Tal vez nos da una mejor idea, Pablo. Vamos a ver si lo encontramos. Aquí lo encontramos. Capítulo 8, vamos a leer el 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Decía Pablo. ¿Tribulación? Yo no he visto más personas, bueno, después de Cristo, de los apóstoles y los demás, que sufriera tanto y tantas persecuciones como Pablo. Lean un poquito más detenido las epístolas y persistía. A Pablo lo dieron por muerto en algún momento, ya parecía ya muerto, y los golpes que recibía y todo, y Pablo persistía y persistía. No importa que hubiese hambre, escasez, persistía. Y digo, wow, solo el Espíritu de Dios hace eso. Y dice Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro o espada? Y después dice versículo 38, por lo cual estoy segurísimo. Soy yo que le añado segurísimo, y dice seguro, de que ni la muerte ni la vida, ¿oyeron? Ni ángel, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Podríamos nosotros decir eso, mis hermanos? ¿O nos vemos temblando cuando viene una pruebita o un problemita? Ay, me cancelan de trabajo, ay, ahora, y pierde como si fuera el otro mundo, ay, ahora, me declararon un cáncer, Nada de eso, mi hermano, nada de eso separó a Pablo. Entonces, de hecho, como le decía, murió como un mártir allí, ejecutado por Nerón, allí, y nada. Entonces, es interesante, ¿verdad? Ahora, finalmente, en este repaso, mis hermanos, pero yo no sé si después de algunos minutos diré lo que tenía que decir principal, pero vamos a ver, de acuerdo a algunos minutos. No se puede quedar esta otra causa por la que Jesús vino, y fue que vino para dar a conocer a Dios. ¿Para dar a conocer a quién? A Dios. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le dio a conocer. Todavía habían pasado 3 años y algo andando para arriba y para abajo con los discípulos, y le pregunta a uno de ellos, Tomás fue, ¿verdad? Muéstranos al Padre, ¿dónde está el Padre? Pero ven acá, Tomás, ¿qué te está pasando a ti? ¿Y qué es lo que te pasa? Tanto tiempo que tú andas conmigo y tú no has visto al Padre. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Y en muchos casos, como dijimos, hay como 8 textos bíblicos en el mismo Evangelio de Juan, donde Jesús siempre dice, mis obras no son mías, es el Padre que obra a través de mí. Yo no digo lo que yo quiera, sino lo que yo he escuchado de mi Padre, eso es. Y dice, si ustedes no me creen a mí, créanle al Padre por las obras que yo hago. Entonces, Dios vino en persona, mis hermanos, porque el enemigo había difundido el falso argumento de que Dios es un Dios realmente muy lejano de los seres humanos, y no es abnegado tampoco, y que exige solamente que sus criaturas le sirvan, y que sus criaturas, pero Él no está dispuesto a ser abnegado. Entonces fue ese argumento. Yo no sé cómo que los ángeles, la tercera parte, se dejó engañar tan fácilmente con esos argumentos, ¿verdad? Y lo siguieron a Él. Entonces, Dios vino en persona, mi hermano, por muchos años, por siglos, estuvo enviando profetas, estuvo dando revelaciones. Hebreo 1:1 dice que Dios habló al hombre de muchas maneras y de muchas formas, a través de sueños, visiones, revelaciones, profetas. Le hablaba a través del Urim y Tumim, ¿verdad? Yo le llamo a eso el celular de los sacerdotes.
Dios se comunicaba con ellos. Le dice, mira, ellos tenían un celular y el Urim y Tumim, cuando Dios le hablaba, ¿verdad? Estas dos piedras que estaban aquí en el vestuario, y también Dios hablaba desde la chequina que estaba allí en el propiciatorio que cubría el arca, y habló cara a cara con Moisés, algo peculiar, solo con Moisés, peculiar. Entonces, sin embargo, mis hermanos, no bastó, quería darse a conocer personalmente y vino a morar entre los hombres. Siglo antes, Isaías había dicho, he aquí que la Virgen concebirá, dará a luz un hijo, y será su nombre ¿cómo? Dios con nosotros. ¡Wow! Ese es un milagro, un misterio que los ángeles todavía siguen, mis hermanos, con inquietud de conocer. Entonces, vamos a ir concluyendo, porque la otra parte se va a quedar para la segunda parte. Lo más importante, porque los minutos corren rápido. Ya vamos con esta parte. Un texto, una cita, deseado toda la gente, 13, dice, la tierra quedó oscura porque se comprendió mal a Dios, a fin de que pudiesen iluminarse las lóbregas sombras, a fin de que el mundo pudiera ser traído de nuevo a Dios, había que quebrantar el engañoso poder de Satanás. Conocer a Dios es amarle. Su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. En todo el universo, mis hermanos, había un solo ser que podía realizar esta obra únicamente, aquel que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios, podía darlo a conocer. Sobre la oscura noche del mundo debía nacer el sol de justicia, trayendo salud eterna en sus alas. Y ese fue Cristo Jesús. ¿Cuánto dan gloria a Dios, mis hermanos, que Cristo haya venido en persona? Eso es, apreciemos el Calvario, apreciemos lo que Dios ha hecho por nosotros, mis hermanos. Cristo vino a lo principal, a buscar y salvar lo que se había perdido. No olvidemos que el plan de Dios es restaurar el carácter. ¿Restaurar qué? El carácter que se había perdido. En otra oportunidad le vamos a hablar ahora a Jesús, ya en otra oportunidad, como el segundo Adán. Pero creo que en algunos tópicos, por lo menos en intento de la causa que mencionamos, dijimos que Cristo vino fue por eso, mis hermanos, para echar por el suelo los falsos argumentos de que eso era imposible someterse a la ley de Dios. El plan de Dios finalmente es que nosotros seamos nuevas criaturas. ¿Que seamos qué? Nuevas criaturas. A eso fue que vino. Y en un año nuevo, mis hermanos, Dios nos está llamando a que de verdad recapacitemos, nos pongamos en sus manos, porque esa obra solo la puede hacer solo Dios, en Cristo Jesús. ¿Cuánto están dispuestos a que Dios haga esa obra en ellos? ¿Cuánto, mis hermanos? Dios nos bendiga, Dios nos ayude en todo, y de verdad que sí. Miremos el modelo que es Cristo Jesús y miremos cómo fue que triunfó, y van a ver con detalle, observe la vida de Cristo y va a ver por qué triunfó, y se va a dar cuenta que es que vino fue a ponerse en el lugar, vino como un segundo Adán. Y le voy a dejar de tarea el capítulo 5 de Romanos, donde se menciona que Cristo vino como un segundo Adán. Eso es lo que yo lo iba a más detallar, pero los minutos corren. Pero léalo con detalle, Romanos 5, y va a ver el contraste entre el Adán carnal, que por haber violado la ley, todos los hombres también heredaron la muerte, porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Y ahí le va a mostrar el Adán espiritual, que por haber obedecido la ley, entonces trajo vida a todos. Van a ver el contraste, cómo hace Pablo allí, ¿verdad? Así que Dios nos bendiga, mis hermanos. Hasta aquí nos ha guiado el Señor. Y el plan de Dios es que nos renovemos, no solo por ser año nuevo, sino que tiene que ser así, mis hermanos. Los días han transcurrido rápido y no sabemos lo que nos espera por delante. Pero cuando estamos en manos de Cristo, hay seguridad. ¿Está bien? Hay seguridad. Así que hay que tomar decisiones de crecer teniendo el modelo, ¿verdad? Como
la meta que es Cristo Jesús. Vamos a inclinar nuestros rostros y darle gloria a Dios. Oremos. Señor, en este momento estamos muy agradecidos. Cuán bueno tú has sido, Señor, con nosotros. Hasta aquí nos ha guiado. Perdónanos, Señor, si nosotros hemos estado quitando la vista de Jesús, nuestro modelo, Señor. Al comenzar el año queremos ahora tu iglesia aquí que tú amas tanto. Tu iglesia de South Brooklyn, Señor, tú la has bendecido como tus hijas. Queremos que tú la sigas bendiciendo. Al comenzar el año, cada uno, Señor, las visitas que se encuentran en medio nuestro, tú le bendigas con tu gracia protectora, que tú nos ilumines cada día más y nos ayudes, Señor, a tener un crecimiento, teniendo a Jesús como nuestro ejemplo, que nos ayude a no perder de vista nunca más, Señor, a Cristo, y que tú camines con nosotros, porque es tu gracia, Señor, la que puede obrar en nosotros, y poniendo en nosotros tanto el querer como hacer tu buena voluntad. Así que dirígenos en el resto de este día y siempre hasta que Cristo venga. Gracias por todo, Señor, te lo agradecemos todos, en el nombre santo y glorioso de Jesús. Amén, amén. Bendiciones, mis hermanos.